¿Cómo están ustedes? ¿Ah? ¿Qué andan haciendo? ¿Qué andan haciendo mis muchachas? Listo. Tener muchos más regalos, 30 minutos. Listo. ¿Cómo van? Ay, yo puse que es con un adjetivo que es para recoger regalos. Ay, qué pecado. Pero bueno, ¿por qué no? ¿Por qué no pensar que pueden llegar regalos? ¿Cómo van, señora Gabriela? No. Dice Gabriel, ¿cómo está? Si es Gabriel, bienvenido. Si es Gabriela, bienvenida. Señora María Eugenia, buenas noches. Chicos, les cuento. Yo adelanté la vuelta, terminé la vuelta 19. Terminadita, vuelta 19. Esta que hice anteriormente es la 20. Y esta que estoy tejiendo, la 21, recuerden que a partir de acá del gancho empiezo vuelta. Entonces, yo terminé la 19 exactamente como les mostré a ustedes, que fue esta de acá, donde me quedaron 3 color beige. ¿Listo? Esa. La 20 me quedó un solo color beige, 3 lilas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14 fucsias, 2 dorados, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 lilas, 1, 2, 3, 4, 5 fucsias, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dorados, vuelta 20, esta que les estoy leyendo. Hola María Eugenia Rosa de Lima, buenas noches. Jimena, buenas noches. Adelaida, buenas noches. 2, 4, 5 lilas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 rosas, un solo beige, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 lilas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 rosados, un lila, 1, 2, 3, 4, 5 fucsias, un lila, 1, 2, 3, 4, 5 fucsias, un lila, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 rosas. Hasta ahí es la vuelta 20, que ustedes tienen que repetirlo en este lado y obviamente en este. ¿Listo? Yo ya empecé la vuelta 21 porque sí tenía que adelantar muchísimo. Hola Adelaida, hola señora Rosemary, buenas noches. Blanca Nubia, buenas noches. ¿Cómo estás? Bienvenida. Y acá, chicas, acá simplemente la vuelta 21. Terminé acá un punto lila sobre lila para que me quedara un punto dorado sobre dorado. Y tejí 1, 2, 3 lilas, 1, 2, 3, 4, 5, 6 fucsias, un lila, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 fucsias, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dorados, 1, 2, 3 lilas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 fucsias, 1, 2, 3, 4, 5, 6 dorados, 1, 2, 3, 4, 5 lilas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 rosados. Y acá lila, todo lila, acá no quedó ya ningún dorado, todo lila. Y empecé un punto lila con rosado. Dejé un punto rosado, un punto lila libre para hacer un punto bajo ahí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 rosas, 2 lilas, 1, 2, 3 fucsias, un lila, un rosa, un lila, 1, 2, 3 fucsias, un lila y acá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 rosas, 2 lilas, un dorado, porque acá estoy empezando la otra mitad. ¿Sí ven? Aquí empecé con un dorado, de acá a acá es la mitad de la vuelta 21. Vamos a repetir esto para terminar la vuelta 21 y quedarnos ya con la vuelta 22. ¿Sí? Más o menos claro, muchachas, o se me pierden mucho así. A mí me gusta adelantar porque pues ya lo que había que explicar, que era un punto bajo, un punto en relieve, todo eso se ha ido aclarando, entonces siento yo que ya vamos más avanzados.
Hola, señora Segunda López, buenas noches. Alejandra, buenas noches. Margarita, bienvenida. Michelle, ¿cómo estás? Buenas noches. Entonces yo siento que ya es más como contar los puntos que me van quedando, pero realmente así en el orden que vamos, esos puntos no se pierden mucho. Acá entonces empiezo la segunda mitad de la vuelta 21. Un punto, 3 lilas sobre lila, un punto fucsia bajo y empezamos punto en relieve, punto bajo, punto en relieve, que en mi caso es la vuelta 21, así que hago solo 6. Llevo 2, 3, 4, 5, 6. Y acá voy a hacer un punto lila, porque ya este corazón también se va a empezar a cerrar. Listo, un puntico lila. Ana Eugenia, buenas noches, bienvenidas. ¿Qué están tejiendo, señora Ana Eugenia? Usted no me ha enviado fotos estos días. ¿Qué anda haciendo, señora Ana Eugenia? No está tejiendo nada. No está tejiendo ni mochilas ni nada. Cuénteme un poquito. Y acá hacemos también, creo que 6 puntos fucsia. Uno en relieve, un punto bajo, un punto en relieve, un punto bajo, un punto en relieve. En total, ¿cuántos tengo? 1, 2, 3, 4, 5. Me falta uno para 6. Punto bajo. Y a partir de acá va totalmente dorado. Chicos, esto de tejer puntos en relieve yo lo hago hace muchos años. Les voy a mostrar una mochila que me trajo hoy una amiga que hace más o menos, estábamos haciendo cuentas y creía yo que hacía 20 años se la había hecho, de 19 años, pero no. Creo yo que la tejí hace más o menos 21 años, porque no tenía a mi hijo tiene 19 años y yo todavía no que tenía bebé, entonces sí la hice hace por ahí 21 años. Esto es un punto en relieve, pero esto tiene una puntadita mágica para que no se vean los puntos que van por dentro. Es una cosa loca. Esto yo le llamaba enrejadito, pero esto se hacía mucho, era como para, no sé, para colocarle profundidad, pero en mi caso yo no le quise colocar otro hilo por dentro porque tenía muy poquito hilo. Y me acuerdo que lo hice fue eso, con muy poquitico hilo. Pero este punto, la verdad, ya no lo recordaba. Muy hermosa, una mochila que hice hace muchos años. Ana Eugenia, Yadira, profe. Amén, señora Yadira. Nelcy, buenas noches, bienvenida. Acá todo doradito. Todo doradito. Nada diferente. Dejamos creo que 4 lilas. 1, 2, 3, 4 lilas. Sí, dejo 4. Sí, para hacer 3 lilas y el resto fucsia. Adelaida, buenas noches. Yo estoy tejiendo un... Ay, qué bien, señora Adelaida. Ah, pero sí están tejiendo. Ah, bueno, eso está muy bien, muchachas que estén tejiendo. Yo también estoy juiciosa avanzando cositas, que no nos podemos quedar ahí quietecitos. Por ahí que me están pidiendo muestras de color de mochilas recamadas, pero con mostacilla. Entonces yo muy juiciosa les muestro los colores que tengo, más o menos cómo puede quedar, ese tipo de cositas como para que el cliente vea si es lo que quiere. Acá esta es la vuelta 21. Yo la estoy terminando. Punto bajo, punto relieve, punto bajo, punto relieve.
Muy hermosa la mochila, eso sí, ni pa' qué. Una señora intentó hacer la mochila que no le funcionó y me dijo que si se la podía hacer. Sí, chicas, yo trabajo por encargo y si alguien por alguna razón no puede hacer la mochila y quiere que yo se la haga, yo no tengo problema. 1, 2, 3, 4, 5. Yo no tengo problema en hacer la mochila. Vender la pieza hecha también. Natalia, buenas noches, bienvenida. ¿Cómo está, señora Natalia? Sí, chicos, yo vendo la pieza hecha. Entonces, si alguien no pudo hacer la mochila o si quiere cambiarle algún color, entonces también se le puede hacer y cambiarle colores. Miren, chicos, acá dejo un dorado libre para correr el lila. Blanca Nubia, buenas noches. Yo estoy tejiendo la de la estrella colores tierra. Ay, esa es muy bella, señora Blanca Nubia. Yo voy a hacerla, pero en mini mochila. Terminando esta colección de estas dos mochilas, de estas dos mini mochilas que estamos haciendo dos mini mochilas. Les voy a mostrar un poquito. No se ha avanzado mucho porque estoy esperando. Las chicas están trabajando con patrón. Entonces necesito ver si sí entendieron, por ejemplo, la segunda vuelta, si sí entendieron cómo se lee el patrón para poder continuar. ¿Qué es lo que pasa? Si yo les digo, listo, así podemos seguir y yo sigo, ellas se pueden quedar con dudas. En cambio, así, avanzando poco a poco, vamos resolviendo duditas. Entonces, estamos haciendo dos mini mochilas. Esta es la primera. Terminamos esta y seguimos con la segunda para no llenarnos tampoco de trabajo. Y terminando esa, va otras dos mini mochilas y entre ellas va la estrella, que la quiero hacer tonos grises, no la quiero tono tierra, sino tonos grises. Y va otra mochila más, que esa está por confirmarse. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5. Sí la vamos a hacer, pero mini. La vamos a hacer mini, mini, mini. Es que me encanta esa mochila estrella. Me encanta, pero ya la hice tonos tierra, ya la hice colorinche. Ahorita la quiero hacer en tonos grises. Y siento que va a quedar muy linda. Un rosa, punto en relieve. Rosa, punto en relieve, rosa, punto en relieve, punto rosa, que es punto bajo, punto en relieve, punto rosa, punto en relieve y acá punto bajo. Y sigue todo lila, todo lila, todo lila hasta llegar al rosita. Buenas noches, señora Olga, ¿cómo está? Bienvenida, buenas noches. ¿Cómo van mis niñas? Tengo para ahí varias niñas malitas de salud. Con ánimo, muchachas, fortaleza, mucha fe que todo sale bien. Todo lila, recuerden que el lila no se hace relieve, ningún lila, para poder conservar la profundidad del color. Acá dejo un lila libre para empezar estos rositas. Listo, ya estoy en esta vuelta. Ok. Ay, apareció la señora Elizabeth de México. Ana Eugenia, cuando termine la mochila espuma de mar, retorno el neceser. Ay, ¿sí vieron que ya varias compañeras la han terminado? La espuma de mar. Ay, hay una que la hizo divina. Espérese. Acá. Ay, no, ese Willis lo amo, lo amo, lo amo. Él es muy lindo. Ese Willis me fascina. Oiga, sí. Esa mujer le hizo varios cambios. Tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 vueltas hacia arriba. Es que nos estaban mostrando una mochila hoy y yo digo que le hicieron cambios porque está muy transformada. Que no quedará exactamente como el patrón. No, eso es mentira. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tiene una vuelta más
aparte de que tiene una vuelta más, no, le hicieron muchos cambios. Sí, uff, le hicieron muchos cambios. ¿Qué les iba a mostrar yo? La malla. Uy, miren. Mire, esta es la bolsita de malla, que es una bolsita multiuso muy linda que hicimos la semana pasada. Mire, esa se ve que quedó grande y hermosa. Esa se ve que quedó gigante. Uy, yo quiero preguntarle a la señora Marta que me diga cuántos conos de hilo le ha echado. Uy, porque se ve grande. Es que yo, bueno, yo uso esa bolsa para cuando voy a comprar hilos, llenarla de conos de hilo, porque yo voy en moto y se me facilita muchísimo llevarla, traer los hilos, como quedan como encarraditos, entonces los traigo como a un ladito. Entonces no tengo el peligro de que sea carga larga, que sobresalga de la moto y que no se me resbale, porque no tengo problema, porque tiene buen agarre si he hecho mis hilos en la malla y me caben 7 kilos. Entonces hice una más pequeña y resulta que la más pequeña le caben 5 kilos. Bueno, de hecho hicimos la cuenta y pensábamos que hasta cabía más. Una compañerita fue la señora Nelly, trajo una bolsita y también quedamos de que no, que era chiquita. No, muchachos, le cabían como 6 kilos, pero chiquita se veía la bolsa y le cabían 6 kilos de lana. Entonces, de hilo. Entonces quedamos pues asombradas, que ese paso cuando vamos a poder hacer la que queremos, que es que chiquitica, no. Pero sí, ya sabemos muy bien que la grande se hizo de 50 puntos bajos, la mediana de 35, la pequeña de 25. Entonces, si queremos una más pequeña, toca yo creo que de 12 puntos. Vamos a ensayar una de 12 puntos bajos a ver cómo queda, porque sí tenemos claro que de 25 todavía le caben 5 kilos de cono. 5 kilos del hilo. Entonces, no, la queremos más pequeña todavía. Víctor Hugo, buenas noches. Rufina, buenas noches. Claudia, bienvenida. Lidia, buenas noches. Sí, es preciosa, preciosa. Yo ya tengo las dos, la mediana y la pequeña. Queremos una mini y voy a hacerme, me estoy tejiendo una grandota, que cuando termine esa grandota yo sé que va a ser para una amiga que le gusta hacer mercado. Todavía en costal de 3 rayas, entonces yo sé que esa le va a encantar. Ana Eugenia dice, la mía también quedó grande. Ah, bueno, señora Ana Eugenia. Sí, porque no creíamos que es que no quedaban tan grandes. No, esas sí quedaron grandes. Pero yo no descanso hasta hacerme la mini, porque sí quiero la mini. Así sea, yo creo que 12 puntos. Yo creo que la mini la voy a tratar de hacer de 12 puntos. A ver cómo nos queda para que ustedes tengan la opción también de hacer más pequeñas. Sí, muchachas, que no sea solamente mochilas grandes, aunque la que me quedó a mí, yo fui, compré, hice lo del mercado, compré la carne, unas papitas, un aguacate y tampoco se veía exagerada la bolsa, pero lo que yo digo, yo la quiero un poquitín más pequeña, me gustó porque sí, traía la carne, traía las papas, traía un aguacate y sí, como la bolsita multiusos para comprarlo del mandado está bueno. Aquí ya voy a terminar la vuelta 21 y empezamos de 0 la 22. Este corazón también se termina ahí. Señora Marta, buenas noches. Bienvenida, señora Marta. ¿Cómo está? Aquí estamos terminando esta vuelta. Uno solo rojito. Ah, no, esto es uno solo lila, que es rojito, es fucsia. Un solo lila. Dice Marta Cecilia, yo ya terminé mi bolsa y me estoy inventando otra. ¿Y cómo se la está inventando, señora Marta? Cuente. ¿Le cambió los puntos o cómo la está haciendo? Porque esa bolsa es muy linda, la verdad está bastante, pues digo yo que bastante, eh, pues presta muchos servicios. O sea, es multiuso, por eso la llamamos bolsa multiuso, porque presta muchos servicios para uno llevar, traer, recoger, todo. Los rosaditos, entonces sí está genial la bolsita. Ah, la señora Nelly lo que le cambió es que no la hizo en punto espuma de mar ni punto Salomón, sino que la tejió en cadenetas, porque la tejió con un hilo muy liso
hilo terlenca, entonces no le quedó chévere para hacerlo en punto Salomón. Punto bajo. Acá. Y termino, sí, todavía con un puntico corrido, sí. Nada más. La empecé de la parte de abajo, pero llevo 2 días que no tejo, estoy enferma. Señora Marta, envíe fotos. Eso está muy curioso que la empezó de la parte de abajo. Solo un punto bajo ahí porque va morado sobre morado. Ahí. Listo. Un solo morado, acá en el dorado, un solo dorado. Y empezamos vuelta 22. Queda terminada la 21. Señora Ana María, buenas noches. Empezamos la vuelta 22. Hasta la 21 estamos 22. Y hacemos 23. Y acá vamos a hacer 3 lilas. 3 lilas vamos a hacer. 1, 2, 3. Esta vuelta 22 se las leo cuando lleguemos a la mitad para que ustedes entiendan qué es lo que vamos a repetir en el otro lado. ¿Listo? Punto en relieve, porque el primero que tengo acá es punto bajo. Entonces, punto en relieve. Punto bajo. Punto en relieve. Sí, yo que estoy haciendo ahí. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3 y este es mi punto 4. No, ya cerramos ese corazón. 4 y 5. Listo. Y acá voy a hacer un punto lila. Este corazón ya se va a cerrar también. María, hola señora María, bienvenida, buenas noches, soy brasileño. María. Bienvenido, bienvenido. Y acá un punto lila. 2 dorados. 1, 2. Y acá fucsia. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Listo, 6 fucsias y acá va todo dorado. Hola Lorena, buenas noches, bienvenida. ¿Cómo estás, Geraldine? Buenas noches. ¿Por qué no ha tejido, señora Geraldine? ¿Qué está haciendo? Señora Islena Peñafiel, Lorena, buenas noches. ¿Por qué? ¿Qué pasó, Geraldine? Si usted está tejiendo muy juiciosa. Todo este va dorado. Todo va dorado. Esta es la vuelta 21. La estamos empezando acá. Voy a correr este gancho porque siempre se me equivocan. No, ahí se empieza. En el gancho amarillo se empieza vuelta desde cero. María O dice, veo que es una bolsa colorida que quedan bonitas, viene en los 4 colores. Sí, señor, sí vienen los 4 colores. Judith, buenas noches, bienvenida, ¿cómo estás? Acá dejo 2, sí,
Acá voy a dejar dos dorados para empezar el lila. Amén, señora Judith, bienvenida. A ver, que no se me enreden mis hilos, que no queden por detrás recogidos. Y voy a hacer 3 lilas, 2 sobre dorado y 1 sobre lila. Y voy a empezar también con 2 fucsias, porque he estado ocupada en otras cosas de la finca donde trabajo. Ah, bueno, pero no ha estado bien de salud, sí está bien. Perfecto, no pasa nada, chicas. Yo también cuando tengo cositas así que hacer, como que descuido un poquito mi tejido, pero, por ejemplo, tenía que terminar 2 cositas hoy, se terminaron las 2 cositas, se enviaron y ya mañana me queda todo el día para estar pendiente. Tenía que mandar una muestra de color, también ahí me quito un poquito de tiempo, pero uno se va organizando. Acá este va que todo punto en relieve, sí. Punto bajo, punto en relieve, punto bajo, punto en relieve. Punto bajo, punto relieve, punto bajo, punto en relieve, punto bajo, que en este caso sería 1 y 2. Ahí, este es otro corazón que está empezando. Dorado. Mariao dice, ¿de qué país? Colombia. Estamos transmitiendo desde Bogotá, Colombia. 1, 2, 3 y 4. Desde Colombia, y esto es técnica guayú, lo único es que yo la complementé con una puntadita diferente, pero en sí nos basamos mucho en trabajar técnica guayú. Las mochilas tradicionales de Colombia, 2, 3, 4, 5. Y viene este rosado, que este es un corazón. Uno de los más grandes es este rosadote. Este rosado sí va hasta el final. Este ya no tiene más nada, sino continuar hasta el final. Punto bajo sobre lila y aquí punto en relieve. Punto bajo sobre el punto en relieve y punto relieve. Punto bajo, punto en relieve, punto bajo. Este corazón queda grande, grande, grande este rosado. Y tiene también cicatrices. Sí, porque me preguntaron, ¿ese va flechado? Y yo, no, Cupido no alcanzó. Tiene cicatrices, pero no va flechado. Punto en relieve. Y punto bajo sobre este lila. Sobre el primer lila. Me encantaría visitar tu país, es muy hermoso. Sí, sí, y la verdad tenemos muchas artesanías, muchas cosas hermosas, mucho que mostrar, mucho que ofrecer al mundo, y está genial para turistear estos días en Colombia. Que ya los chicos entraron al colegio, entonces ya entraron a estudiar, entonces todo está como solito. Bueno, hay sitios donde por la lluvia no está tan chévere, pero sí todo está muy solito. A mí me encanta visitar los lugares cuando están así como tan solitos. En México también salíamos a pasear mucho cuando ya los chicos entraban a estudiar. Nos echábamos la escapadita para Acapulco. Cuando ya los chicos entraban a estudiar, porque allá entraban a estudiar el 7 de enero. Y nosotros aprovechábamos a irnos para Acapulco, que estaba solitico para nosotros nada más. María, buenas noches, bienvenida. Este es el corazón grande. Voy acá. Tengo que marcar. Yo trabajo con patrón, chicos, y
Me gusta mucho trabajar con patrón porque es que es más fácil llevar cuentas, es muy bueno trabajar con cuadrícula, es muy fácil entender qué debo de hacer. De esta mochila el patrón viene en cuadrícula normal. No van a creer ustedes que es que trae los puntos en relieve. Por eso yo lo hago en tutorial para que aprendan a hacer el punto en relieve. Pero la cuadrícula es cada punto. Lo único es que ustedes tienen que tener claro que van unos en relieve, un punto bajo, un punto en relieve. Pero en la cuadrícula el corazón se ve exactamente como están estos, como están quedando estos. Y acá ya voy a cerrar este de acá. Este de acá lo voy a cerrar punto bajo sobre lila y me queda un lila libre para colocar acá los lilas y que quede cerrada la cicatriz. Dice siempre las porque me gusta el crochet pero me resulta difícil. Checa acá en mis redes sociales, acá en el canal y también en la página tengo muchos videos para principiantes, personas que quieren aprender desde cero. Ahí puedes checar, estamos en todas las redes sociales como Creaciones Mari Crochet Colombia. Y ahí puedes checar muchas cositas que te pueden interesar bastante. Aprender, empieza con una, siempre les digo, si usted quiere tejer, busca algo pequeño, un monederito, un portallaves, algo que realmente no te aburras tejiendo y yo digo que un monederito, un portallaves, que son piezas de 70 puntos, 80 puntos, que son por ahí de 10, 17 vueltas. Es buenísimo para empezar porque aprendes lo mismo que aprendes con una mochila. Bueno, la práctica no, obviamente necesitamos tejer más que un monedero para tener buena atención, la práctica. Pero como tal, aprendemos la atención, aprendemos cómo más o menos debe quedar. Entonces, sí es mucho el conocimiento que se recibe tejiendo solamente una pieza pequeña, sin necesidad de exagerar. Entonces, y ya la práctica es que tejas 2, 3, 4 monederitos, vas aprendiendo mucho más o ya te mides a una mochila completa, que es como lo ideal, terminar tejiendo mochilas completas. Me despido porque esta tarde, mañana tengo que trabajar muy bien, que muchas gracias por pasar a saludar. En otro momento te enseñaré todas las mochilas que tenemos. Yo transmito desde un taller, no, esto es todo rosa, desde un taller ubicado en Bogotá, Colombia, y acá tenemos muchísimas mochilas que hemos hecho nosotros, que son colección privada para dejarla para mí. Sí trabajo muchos encargos y entrego muchas mochilas todo el tiempo, pero cuando hago alguna mochila así especial para mí, pues la dejo para colección y me encanta pues tener mi taller lleno de trabajos que hemos hecho. Checa mis redes sociales y te darás cuenta que hay mucho que aprender de esta hermosa técnica y no es tan complicado, es más el susto que nos da empezar, pero realmente complicado no es. Acá seguimos. Este sigue avanzando, no, ya aquí queda punto sobre punto. Listo. Alba, buenas noches. ¿Cuánto vale una mochila de corazones rojos con negro? Alba Lucía, háblame por WhatsApp, por interno, y me dices qué tamaño quieres. Y si la quieres con piedritas, si la quieres, ¿cómo la quieres? Tamaño. Necesitamos tamaño para poder cotizarte. Ya teniendo claro más o menos qué tamaño, si con bolsillo, forrada, fajón paleteado o fajón entorchado, todas esas cositas necesitamos saber para poderte dar precio. Vivo en Antioquia, bienvenida Alba Lucía. Alba Luz, bienvenida. María Ramírez, buenas noches, bienvenida. ¿Con qué hilo teje la mochila? Yo utilizo hilo crochet doble. Yo utilizo hilo crochet y me gusta trabajarlo doble hebra. Janet, buenas noches, bienvenida. Alba, buenas noches, bienvenida. Sí, a mí sí me gusta trabajarlo punto sobre punto.
A mí me gusta trabajar el crochet. El macramé está saliendo suavecito, muy delicioso de trabajar. ¿Qué es lo que pasa con el macramé? Que no todo el mundo sabe trabajarlo, entonces lastima mucho la mano. Pero el crochet sí para cualquier persona, no importa si usted jamás en la vida ha tejido, el crochet no le lastima la mano, el crochet la deja trabajar muy bueno, entonces por eso me gusta, yo tengo demasiadas personas nuevas todo el tiempo, entonces la idea es que aprendan de una forma fácil. Hoy estaba viendo en uno de los grupos que no, ese grupo no es mío, pero yo hago parte del grupo, o sea, me integraron ahí hace mucho tiempo, unas personas muy amables, son muy bellas las chicas que me integraron ahí. No sé, buenas personas y están para enseñar, para ayudarle mucho a las chicas para que tejan. Y hoy una chica subió una imagen de una mochila y lo extraño, se me hizo extraño. A mí no me gusta comentar en el grupo porque no es mío y me da pena con la dueña y maestra del grupo, porque dirá, bueno, el grupo es mío, la maestra soy yo y esta mujer viene a lucirse, entonces yo no comento. Pero sí se me hizo raro porque la señora envió una mochila y tenía todo el hilo que se notaba por fuera. Y la respuesta que ella le dio a la señora no es, o sea, el error de la mochila es otro, el error de la mochila claramente se nota cuál es, pero no, quedé como que sorprendida, yo dije, ve, pero raro, porque la señora sabe mucho, mucho, mucho. De hecho, yo tengo un amigo en Chile y él dice que él aprendió con ellas. Él dice, yo aprendí la técnica Guayú en ese grupo. En ese grupo por videollamada explicaban lo que ellas decían, yo preguntaba, ellas decían, entonces se me hizo raro la respuesta, entonces yo ve, raro, pero yo no me meto muchachas porque pues sí, cada quien lleva los grupos como quiera, sino que sí es raro personas que saben tanto, yo digo que a veces también es que nos agarran ocupadas, nos agarran complicadas. Alba Aurítica, buenas noches. Alba Luz, del tamaño de la guayú, forrada y con bolsillo. Señora Alba Luz, del tamaño de la guayú hay como 20 años. Yo he hecho desde 100 puntos, he hecho, no, todos los tamaños. Todos, todos. O sea, hay mochilas que pueden ser el fondo de 22 por 28 de alto, también puede ser el fondo 20 por 25 de alto, bueno, así más o menos. Pero sí tiene que tener claro, hay otra cosa, el diseño. El diseño también. Entonces, por WhatsApp me envía fotos de cuál es el diseño, si son corazones grandes, si son corazones pequeños, todo ese tipo de cosas. Bueno, ya sé que forrada y con bolsillo, perfecto, ya esa parte, ya esa información me sirve. Ivonne, buenas noches. Quiero aprender, por favor. Claro que sí, Ivonne, bienvenida. Alba Luz, hago crochet, bolsos, carpetas, etcétera, pero no he podido hacer esa. Me gustaría la que está haciendo, pero la quiero de corazones rojos con blancos. Ah, esta es medianita, esta no es grande. Esta es una mochila medianita. Sí, sí se le puede forrar, no hay ningún problema. Pero sí tocaría hacerla de cero porque pues ya por los corazones que quiere. Ah, pero te gusta exactamente esta. Ah, perfecto. Sí, háblame por WhatsApp y te doy precio. Acá estamos ya empezando la mitad de la vuelta 22. Ya les voy a leer qué hice en la vuelta 22 hasta acá porque se repite exactamente lo mismo para que ustedes sigan. Pero esperen, yo voy acá. Terminé esta, pasé acá, acá dejo dos dorados para empezar los lilas. Esta es medianita, esta es una mochila mediana, no es tan grande. Michelle, buenas noches, bienvenida, ¿cómo está? Profe, ¿de esta vende el patrón? Sí, claro que sí. O sea, esta, pero más pequeña, sí, claro. Simplemente la haces con menos puntos y ya. Sí, ahí tocaría recogerle puntos a los corazones porque esta todavía estamos en la vuelta 22, vamos a hacer la 23 y me parece que tiene casi 40. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Sí, señora, tiene como 40 en total. María Ramírez, buenas noches, bienvenida. Gracias, señora María Ramírez. Tan bella, gracias, Michelle. Sí, más pequeña. Sí, sí se puede hacer más pequeña, solo se le quitan puntos y ya.
No pasa nada por el tamaño de esta. Acá 2 lilas sobre dorado, que fue lo mismo que hicimos allá, y uno sobre lila. Y vamos a crecer este corazón. Ya les voy a leer qué hice acá para que ustedes puedan repetir. Sí, Michelle, esta simplemente se hace con menos puntos y ya. Y los corazones sí tocaría achicar la cuadrícula para que te quede más pequeña. Pues a mí no, bueno, no sé, a mí no me gusta que más pequeña esta, se me hace que no. Este tamañito está ideal porque le cabe a usted de todo. La billetera, el celular, las llaves, sin necesidad de que sea grande. Es que esta mochila es chiquita, muchachas. Pues no chiquita mini, pero no, es que no es grande. Mire, es una mochila pequeña, buen tamaño, muy buen tamaño. Voy a leerles qué he hecho hasta acá en la vuelta 22 para que ahorita que terminemos la 22 tengan claro qué es lo que tienen que hacer. La 22 hasta acá es la mitad y a partir de acá repetimos exactamente lo mismo. Empecé con un punto dorado sobre dorado, o sea, encima. Si acá abajo había un dorado, hice uno encima. 3 lilas. 1, 2, 3, 4, 5 fucsias, un lila, 2 dorados, 1, 2, 3, 4, 5, 6 fucsias, 1, 2, 3, 4, 5, 6 dorados, 1, 2, 3 lilas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 fucsias, 4 dorados, 1, 2, 3, 4, 5 lilas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 rosados, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 lilas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 rosados, 1, 2, 3, 4 lilas, un rosado, 2, 3 rosados, un punto bajo, uno en relieve, un punto bajo. 1, 2, 3 lilas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 rosados, 2 lilas. Y acá estoy repitiendo exactamente lo mismo. Mariana, buenas noches. Yo tejo, pero Josito siempre esas mochilas, sí, señora. No, y esta mochila es una belleza, chicas. Estas mochilas son una belleza porque esto es solo una de las muchísimas mochilas que hacemos nosotros y la verdad sí, sí gustan mucho. Son mochilas para lucir en toda ocasión, con todo y la verdad nos va súper bien tejiendo mochilas porque pues ya cuando uno aprende ya lo hace sin tanto enredo, sin tanta preocupación. Entonces no importa si el diseño es fácil o no es tan fácil, ya se saca. Cualquier diseño, cualquier mochila se puede sacar fácilmente. Yo tengo alumnas que llevan 5, 8 años tejiendo y la verdad hoy día hacen proyectos hermosísimos. A veces tejemos en talleres privados, otras veces ya ellas van haciendo sus propios clientes, entonces también hacen los encargos que le piden y pues van trabajando a su propio ritmo. Es maravilloso. Mi número está por acá en información, en algún lado está mi número por si necesitan hablarme, claro que sí. Acá. Y dejo, este es el corazón, este. Entonces acá me queda un solo dorado libre para hacer los lilas. Sí, chicos, trabajar la técnica guayú es maravilloso, es muy bueno. La verdad yo vivo feliz con esta técnica, la amo. Llevo ya, estábamos haciendo cuentas que llevo más o menos 25 años tejiendo la técnica, dedicada a tejer la técnica y conocimientos de tejer la técnica, porque yo aprendí a los 7 años, o sea, eso hace más de 30. Eh, como más de 35 años hace que aprendí, pero como tal no tenía conocimiento ni cómo se llamaba, ni, no, tejía muy poquitas cosas, porque no sabía de qué, de nada, no sabía que era una técnica guayú, nada de eso. Ya después de que salí del campo y llegué acá a la ciudad, que eso hace más o menos 25 años, me empapé en el tema de los materiales, que se llamaba técnica guayú, que se hacían bolsas muy hermosas, diseños muy lindos. Y ya ahí sí empecé, hace más o menos 25 años, a tejer monederos, bolsitas, a venderle a todo el mundo. Igual yo trabajaba en otra cosa, pero tejía. Y ya hace más o menos 8 años que me dediqué 100%. Yo sí enseñaba, daba clases de tejido,
desde hace muchos años, como 13 años o más. Tenía mis alumnas donde les explicaba, les mostraba y yo vendía por ahí monederitos, pero a las compañeras del trabajo. Pero ya hace más o menos 8 años que ya dije, no más, me voy a dedicar solo a lo mío. Esta es esta. Sí, esta es de acá. Y ya dije, nada, me iba a dedicar a solo tejer, a tejer, a tejer. Y sí, más o menos hace 8 años ya no hago nada más, sino levantarme, tejer, acostarme después de tejer. Pero hasta hace 8 años todavía está complementando mis trabajos con el tejido. Sino que es muy bueno porque si usted trabaja en una oficina, usted le vende a los compañeros de la oficina. Si usted trabaja en un almacén como vendedora, usted le vende lo que hace a sus compañeros. Si usted, no importa en qué trabaje, es un buen negocio porque usted tiene público a quien ofrecer lo que usted hace. Entonces, en mi caso era muy buen complemento porque yo en mi trabajo tenía clientes. Entonces le vendía los monederos, las mini mochilas y ellas mismas me hacían encarguitos que yo podía hacer en mi tiempo libre. Entonces sí era muy buen negocio. Pero ya después con el tiempo entre los alumnos y la cantidad de pedidos que tenía, pues ya no me iba a alcanzar para hacer todo. Entonces ya dejé mi trabajo. De hecho, dejé hasta mi país, me fui para México y allá en México estuvimos 8 años. Ay, yo llevo más años tejiendo, o sea, dedicada solo a eso porque yo me fui 8 años para México. Volvimos hace 2 años, ya 10 años, chicas. Yo dejé de trabajar en el centro como vendedora hace 10 años y desde ese mismo momento que dejé de trabajar como vendedora, me dediqué solo a tejer mochilas guayú y obviamente a enseñar, a dar clases virtuales. Bueno, en ese tiempo, hace 10 años, eran más por WhatsApp que en las redes sociales y ya después empecé en las redes sociales. Pero sí, ya son muchos años. Cada vez que hago cuenta siento que estoy más viejita, porque son más años, más años, más años. Pero sí, chicas, sí se nota todos los años que llevo tejiendo. Y la cantidad de gente que conozco, alumnas, compañeritas que han tejido conmigo, que han aprendido, que han avanzado, que han montado sus negocios, que han enviado mochilas para diferentes partes del mundo, me envían fotos, profe, vea, esta se fue para Suiza, esta se fue para tal lado, esta se fue. Y es muy bonito saber de que las mochilas de las compañeras no solo se venden en Colombia, se venden en cualquier parte del mundo y eso está genial, chicos. Es la misma vuelta que les enseñé hace un ratico que les leí, o sea que acá en este corazón que va dentro del corazón queda es lila. Acá nada más. Mis buenas noches, Inés Jiménez, bienvenida. Esther, buenas noches, señora Esther, Inés, Loida, Esther, Inés, Miss, María, buenas noches. Pilar, María dice, la felicito, muy bonito, gracias, 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 gracias. No, y a mí me gusta mucho esta técnica. Yo sé tejer de todo, porque cuando aprendí la técnica Guayú que tenía 7 años, no tenía los materiales, entonces yo sí hacía bolsitas, empecé haciéndole bolsitas a mis hermanos con los nombres de ellos, pero realmente no, o sea, lo que alcanzaba. De resto sí tejía mucho tendidos de cama, ropita para bebé, esto de cuando uno viste la licuadora, entonces yo le hacía vestidos a la licuadora, hacía carpeticas para las mesas, que para colocarle al televisor, cuando eso teníamos un televisor a blanco y negro pequeñito, pero de esos que eran cabezones, que el cuerpo del televisor era grande, de esos teníamos y yo le hacía la carpetica para tapar el televisor por encima, todo ese tipo de tejidos. Pero pues la técnica Guayú no tenía como ni los materiales ni nada, entonces como que ahí entre mis cosas sí hacía bolsitos, el talego para cargar el almuerzo, ir a garitear a los trabajadores, cosas así.
Y ya, eso ya era en el campo, ya cuando me salí del campo, que ya llegué a la ciudad, ya me di cuenta que acá en Bogotá pues se conseguía materiales, ya me di cuenta realmente cuál era el material bueno para las mochilas, el original, que no era ni algodón, ni fibra, ni fique, porque yo con todo eso tejía. Con fique, en la escuela nos enseñaron a sacar fibra de la mata de plátano, con eso tejía, hacíamos tapetes, de todo, o sea, toda la vida dedicada a tejer, a hacer cositas así. Con la fibra del plátano hicimos muchos tapetes, más que todo tapetes, hacíamos tapetes. Y ya cuando llegué a Bogotá, pues me di cuenta que habían otras fibras y que no tenía que ser preciso ni fibra de plátano, ni fique. Mi abuelo tenía mata de fique. Entonces ahí descubre uno diferentes cosas. Y bendito Dios, ahí vamos. 22, vuelta 22 terminada. Así nos quedó la vuelta 22. Terminadita, terminadita. Vámonos con la 23, que les voy a dejar la 23 empezada para que ustedes puedan continuar. Roble dice bonito que hace. Gracias, gracias. Eh, Buenas noches desde España, bienvenida, ¿cómo estás? Gracias. Analía, buenas noches. No, mira que no es tan complicado, es más de tener un poquito de paciencia y buenas explicaciones. Este tejido yo lo compliqué un poco haciendo los puntos en relieve porque yo sí sé que no se las pongo tan fácil, pero no es complicado, o sea, no lo veas como que, uy, eso no lo sabe hacer nadie. No. Un poquito de paciencia y sí lo aprendes. Yo sí les digo, si ustedes van a tejer, empiecen con un proyecto pequeño como un monedero y preferiblemente que no sea punto en relieve. ¿Para qué? Para que ustedes aprendan a hacer el punto bajo, para que aprendan a hacer cambio de color, para que aprendan a guardar el hilo alma, que en el caso son los hilos como este, que no se están usando, por ejemplo, ahora que estoy haciendo el lila. Entonces, esos hilos hay que guardarlos por dentro. En el caso de este tejido, se ven los hilos, pero en el caso de otros tejidos, donde tengo otra mochila, como estas, no tiene por qué verse en los hilos. Este es el revés, este es el derecho. ¿Sí ve? No tiene por qué verse en los hilos. Si se ven, tiene que ser muy poco, por ahí pequeños descuidos o pequeñas cositas, pero la idea es que no se vean los hilos, ni por el revés, que es este, ni por el derecho, que es este. Entonces, digamos, esto no tiene punto de relieve, es mucho más fácil entender cambio de color y estos son los hilos alma. En el caso de que yo esté trabajando con el color negro, estos son los que se guardan. Entonces es lo mismo que este, lo único es que este se complica un poquito por el punto en relieve, pero nada que ver, o sea, nada de que les dé miedo empezar. Pueden ensayar sin necesidad de complicarse con algo que tenga relieve, sino que empiezan es de una vez con puntos bajos, haciendo cambio de color, que sí es muy importante y no es nada difícil. Un poquitico de cariñito y ya. Ladies, buenas noches, bienvenida. Estoy empezando vuelta 23. La vuelta 23, 1, 2, 3, 4, dice que van todo este lila, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lilas. Y dice que acá va dorado. Yo de todas maneras hago la mitad, se las leo y eso es lo que ustedes tienen que repetir. 1, 2, 3, 4. Un lila, porque aquí nace otro corazón que no es tan grande. Michelle, gracias a ti por la compañía, gracias por estar acá, chicas, por acompañarme tanto. Gracias, gracias. Dalva, buenas noches, ¿cómo está? Ladies, buenas noches. ¿Cómo va, niña Ladies? Bienvenida, ¿cómo está? Ese milagro de verla. Norma Verónica, buenas noches. Gracias, Norma, bienvenida. Bueno, chicos, acá seguimos todo doradito. Gracias, chicos, por estar acá, por acompañarme, que es tarde, 9:21 y ustedes me acompañan, pero no, chicos, voy a terminar la primera mitad de esta vuelta y los dejo descansar, porque es que se supone que está la bolsa San Valentín y si nosotros no le avanzamos, pues no vamos a terminar nunca. Entonces, sí o sí,
toca mínimo como lo estamos haciendo, que estamos haciendo, en mi caso hice la vuelta 20, 21 hasta la 23. 20, 21, 22, 23, la 19 la dejé. Ah, no, 4 vueltas. Ya iba a decir que 5, pero por eso conté en los deditos, porque yo dije, ¿cómo que 5? Si la 19 la dejamos empezada. Bueno, no importa, 4 vueltas, todo eso ayuda. Y este dice que va acá 2 lilas y vamos a hacer el fucsia. Ahorita les leo todo lo que estoy haciendo acá para que ustedes puedan repetir la otra mitad que queda. Carmela, buenas noches, bienvenida, ¿cómo estás? Saludos. Cristina, buenas noches, ¿cómo van, chicas? ¿Qué están tejiendo ustedes? O sea, ¿sí están tejiendo o qué están haciendo? Acá puntos bajos, 3 fucsias en puntos bajos y ahí se empieza el punto en relieve. Corazones transformados, corazones muy bellos. Y acá seguimos. Puntos bajos, puntos en relieve, puntos bajos, este es el punto en relieve. No, estos corazoncitos están quedando más gorditos todavía que los otros y me encanta cómo se ven redonditos, así como todos bellos. Punto bajo, punto en relieve. Y acá 2 puntos bajos. Corazón, este 2 acá y este 1 acá. Listo. Termino con 2 dorados y ya. Carmela, buenas noches, me llamo Cristal. Ah, Cristal, bien, gracias por escribir tu nombre. Hola Cristal, ¿cómo estás? Bienvenida. 2 bronce y todo lila. Alicia, buenas noches, bienvenida. Gracias por compartir, un abrazo desde Bogotá. Alicia, nosotros también estamos acá en Bogotá. Yo vivo por Puente Aranda, localidad Puente Aranda. ¿Dónde vives tú? También estamos en Bogotá. Desde Bogotá en el taller acá de Creaciones Mari Crochet Colombia hacemos los en vivos y recibimos chicas para clase presencial. Yo trato de que mis talleres sean 100% virtuales porque la cantidad de chicas que tengo fuera de Bogotá son muchas. Entonces, si me pongo a hacer solo presenciales, pues muchísima gente se va a quedar por fuera del taller. Lo que hago es que ofrezco clases presenciales de lunes a sábado de 9 de la mañana a 12 del día. Y de lunes a viernes, porque el sábado no trabajamos en la tarde, de 1 de la tarde a 5 de la tarde. Entonces, en la mañana trabajamos de lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado. Y en la tarde trabajamos solamente lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Y como tenemos tantas chicas, también programamos un domingo en el mes para dar clases presenciales y atender público el primer domingo de cada mes. Solo el primer domingo de cada mes estamos acá en el taller recibiendo personas y pues obviamente dando clases presenciales. De resto no, descanso los sábados en la tarde, el domingo todo el día y ya nos reencontramos el lunes. Pero siempre estoy acá, chicas. No me gusta ponerles un día a la semana para dar clases porque siento que primero, no todo el mundo puede un mismo día y a mí no me gusta tener cantidad de personas. A mí no me gusta, por ejemplo, que se junten 10 personas a la vez. Prefiero en la semana recibir 10 personas, pero por ejemplo que el lunes llega una o dos. Esta semana, ¿qué día fue que llegaron dos? Pero llegó una a la mañana y llegó la otra en la tarde. Para que se junten dos chicas, por ejemplo, en la mañana es muy rara vez. Normalmente trato de que sea así. Si una viene en la mañana, que la otra esté en la tarde. Si una viene en pongámosle que vino a telar, que otra venga a crochet. ¿Por qué? Para poderles dedicar tiempo.
porque no con una misma explicación van a entender 2 o 3 personas. Entonces, cada una que sea personalizado, le explico a cada una. Entonces, si viene a aprender telar, entonces que sea la clase exclusivamente para explicarles sobre el telar y dedicarme con ella a tejer el telar. Lo mismo pasa, por ejemplo, cuando es una mochila. Si viene una chica a hacer la mochila, por ejemplo, vino una chica a hacer la mochila tradicional, una que hicimos creo que acá en YouTube, y vino exclusivamente a eso, a hacer la mochila tradicional y le dediqué, creo yo que eran como desde las 2 de la tarde hasta casi 9:30 de la noche, solamente la mochila tradicional. Entonces, si en ese momento tengo 3, 4 alumnas tejiendo otras cosas, pues no va a ser lo mismo. Entonces, esas clases sí me gusta que sean realmente personalizadas. Lo que pasa que tengo el celular de mi abuela. Ah, perfecto. Eh, Alicia dice, yo estoy en San Cristóbal, barrio La Gloria. Ah, perfecto, Alicia. Nosotros estamos en Puente Aranda, cerca a los Saules de las Américas. Queda muy cerca la estación de Pradera. Estamos como muy bien ubicados para los chicos que vienen de cualquier parte. Estamos muy central. Siento yo que la verdad no les queda nada complicado. Bueno, voy en... ¿Qué corazón? Este es super corazón. ¡Ay! Este es lo último de lila. Acá en este lila ya hago un dorado y ya queda rosa punto sobre punto. Dice Leslie, hola señora Leslie, ¿cómo estás? Soy de España, tengo amigas en Medellín y aquí ahora son las 30 de la madrugada. Uy, no, Enedi, dice Enedi. Uy, es muy, muy, muy tarde. Acá apenas son las 9:28 de la noche. Uy, no, 3:30 de la madrugada, no, 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 por Dios. Alicia dice, me encanta tejer, pero ahorita estoy incapacitada en una mano. Cuídese muchísimo, Alicia, para que no vaya a empezar como a retener líquidos. Cuando uno tiene una fractura en una mano, se concentran como bolitas de líquido y eso son dolorosísimas. Entonces recupérese muy bien, pero cuando ya el médico le diga que puede hacer algo de terapia, pregúntele si puede empezar a tejer, porque yo tengo una amiga que ella tenía, bueno, algo muy delicado le pasó, no recuerdo muy bien cómo es la historia de ella, pero creo que fueron muchas cosas que le pasaron. No sé si es un derrame. Bueno, tienen nombres raros, muchachas, pero sí, le dieron como que dos diferentes derrames, dos diferentes, uno cardiovascular y el otro cerebral, algo así. En todo caso, nos contaba ella que cuando ya empezó a hacer terapia, que ya podía pues intentar tener mejor movilidad, una de las terapias que dice ella que le ayudó muchísimo fue tejer. Ella dice que ella siente que tejer le ayudó muchísimo, pero es una persona con todas sus capacidades, o sea, es una persona que se mueve con dificultad, pero con todas sus capacidades, o sea, no. O sea, no, 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 es que, o sea, no se la imaginen por ahí como que sin poderse mover, no, 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 es una persona con grandes capacidades, se hace, mejor dicho, se hace ver, porque ella va, ella viene, ella sube, ella baja, pues de todas maneras la familia la cuida mucho, pero sí es una persona que no, para nada que se va a quedar en casa, que hay quietecita, no, ha luchado, sobresale por encima de muchas cosas y lo sigue logrando, muchachas, entonces sí es bonito y el testimonio que nos da ella es de que ella como terapia teje y que mejoró muchísimo, muchísimo la movilidad de las manos, pues cuenta historias muy duras que decía ella que las manitos le habían quedado así muy, ¿cómo le digo yo? Sí, había quedado con mucha dificultad para mover las manitos y todo, pero que gracias al tejido hoy día, no, perfectas, o sea, yo no le vi nada diferente, como que diga uno, no, ve, le pasó algo en la mano, no, nada, nada, perfecta, su movimiento en las manos, todo muy bien. Entonces fue muy bonito escuchar el testimonio que ella dice que tejer como terapia le funcionó muy bien para mejorar muchísimo el movimiento de las manos. Y son testimonios bellos, muchachas.
de personas que, ¿verdad? No, el orgullo mío es ese, ver que las chicas aprovechan todo lo que uno enseña, todo lo que uno hace para seguir adelante, para darle a uno fortaleza, porque la verdad esas personas así que traen testimonios tan grandes, se llena uno de mucha fe, mucha fortaleza y se da cuenta que hay pequeñeces que no hay que ponerle cuidado, hay que es eso, ver esas personas que de verdad de algo complicado, no solo salen, sino que lo ven con positivismo, con buena energía. Bueno, chicos, ya vamos a terminar acá. Esta es la mitad de la vuelta 23. Yo para mañana voy a tener terminada la 23, voy a tener terminada la 24 y voy a estar por la mitad de la 25. Porque, por ejemplo, esta es la 22. Si yo necesitara explicarles algo, acá se lee perfecto todo lo que hice en la 22. Y les puedo mostrar lo que estoy haciendo en la 23. Entonces, eso puedo hacer. Como la 23 ya tienen claro ustedes cómo van, yo voy a dejar la 22, la mitad de la 22 para que ustedes lo vean y la otra mitad de la 23 acá. Entonces, hago la 22 completa, pero no cubro toda la de la 23. Espero que me entiendan, chicas, para que podamos avanzar. Acá empecé la 23 y empecé con 2 dorados, uno sobre dorado, uno sobre lila. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lilas, 4 dorados, un lila, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dorados, 2 lilas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 fucsias, 2 dorados, 5 lilas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 rosados, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lilas, un dorado, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 29, 30 rosados. 30 puntos rosados, que este es un corazón que va por dentro, pero va con un corazón gigante que lo protege. ¿Qué me dice Alicia? Me encanta tejer, pero ahora estoy... Ah, sí. Rosa, buenas. Ah, es Rosana. Rosana, bienvenida, maestra. Buenas noches. Estarán en diferido. Rosana, pues acá como no se eliminan, yo los dejo así como hago el en vivo, así los dejo, no me gusta modificarles nada para que lo encuentren completico, para que encuentren, el en vivo es de 1 hora, entonces ahí lo encuentran completico para que no se pierdan nada. Lo que pasa, chicas, es que de todas maneras, aunque las vueltas son largas, sí se explican muchas cositas al paso que vamos tejiendo, entonces me gusta que aprovechen toda la información. Y acá termino con 2 lilas, un dorado y ahí empiezo la otra mitad. Así que cualquier cosa, chicas. Ah, acá empezamos con 2 dorados. Recuerden que esta vuelta se empezó con un dorado sobre dorado y uno sobre lila. Listo, chicos, ahí vamos, ya vamos por la vuelta, mañana estamos en la vuelta 25, así que nos faltan 15 vueltas y terminamos. Miren cómo se ve de hermoso todos esos corazones. Bueno, chicos, que Dios los bendiga. Hasta mañana, gracias por la compañía, se cuidan mucho, gracias, nos vemos mañana, Dios mediante.